El siguiente ejercicio lo vamos a resolver aplicando la segunda ley de Newton. Para ello vamos a realizar la lectura. Un obrero trata de subir un bloque de 20 kilogramos sobre una superficie inclinada, como indica la figura. Si el coeficiente de rozamiento entre la caja y la superficie es de 0,1, determina el valor de la fuerza normal y la fuerza que debe aplicar el obrero para subir el bloque con una aceleración de 5 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, si vemos la figura, es evidente que el bloque se va a mover hacia la derecha. Y es a él quien deberíamos realizar el diagrama de cuerpo libre, puesto que la tensión en esta cuerda va a depender de la fuerza del obrero. Por tanto, el diagrama, para poder realizar el bloque, tendríamos que también inclinar los ejes, es decir, colocar el eje X paralelo al plano de contacto y perpendicular a este el eje Y. Por tanto, las fuerzas que están presentes en el diagrama de cuerpo libre son las que vamos a presentar en la siguiente figura. Es decir, que tendríamos el peso siempre vertical hacia abajo, perpendicular al plano y opuesta al peso, la normal. A través de la cuerda tendríamos una F1 que va hacia la derecha y opuesta al movimiento es la fuerza de rozamiento, que es a la izquierda. Recordemos que el ángulo del plano inclinado en el diagrama de cuerpo libre va a estar siempre entre el eje y el peso, 50 grados, y con esto puedo encontrar los valores de WY y WX. Entonces, bajo el concepto de la segunda ley de Newton, quiere decir que la suma de las fuerzas en el eje en el que hay el movimiento es igual a masa por aceleración. En este caso, en el eje X va a ser igual la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ahora es positivo, ¿por qué? Porque se está moviendo hacia la derecha. Y en el eje Y, como no hay movimiento, quiere decir que la suma de todas las fuerzas en el eje Y igual a 0. Al igual que la primera ley de Newton, ¿de dónde sacamos? Las fuerzas que están sumando en X, sacamos del diagrama. En este caso tenemos 3. F1, que es la fuerza que hace la persona, Fr, que es la fuerza de rozamiento opuesta al movimiento, y W en X. Quiere decir que la expresión de sumatoria de fuerzas en X ahora va a ser igual a F1 menos Fr menos Wx igual a masa por aceleración. Y las fuerzas que tengo en Y serían 2. Por tanto, N, normal positivo, menos WY, quedaría así en la sumatoria. Como me está pidiendo la fuerza normal y tengo acá, simplemente despejo y tendría que la normal es igual a WY. Recordemos que WY es o se obtiene de el peso, en este caso peso que es masa por gravedad. Y como es cateto decente sería masa por gravedad por el coseno, en este caso de 50 grados. Recordemos que masa por gravedad es el peso. Como ya tengo los datos de la masa, tengo los datos de la gravedad y la calculadora me puede ayudar obteniendo el valor de coseno de 50, pues simplemente reemplazamos valores y tenemos que la masa 20 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo. De aquí se obtiene la unidad de la fuerza, en este caso de la normal, que es el newton. Recuerde que el newton es igual a unir kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Colocamos esto en nuestra calculadora y tenemos que la normal es igual a 126,12 newtons. Recuerde que los newtons que están aquí se obtienen de unir los kilogramos por los metros sobre segundo cuadrado. Una vez que ya tengo la normal, me voy a responder la siguiente pregunta. Determina el valor de F1, que en este caso es el que hace la persona. Por tanto, despejo de esta ecuación F1 y tendría que F1 es igual a la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento menos Wx. Recuerde también que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por nu, o sea, el coeficiente de rozamiento.
Y WX en este caso es cateto opuesto, quiere decir que es igual a W por el seno del ángulo. Recuerde que W es peso y es igual a masa por gravedad, por tanto la ecuación queda de esta forma. Tengo los datos de la masa, de la gravedad, en este caso de la normal, tengo del nu, y recuerde que el peso era igual a masa por gravedad, por tanto le cambio la denominación de W por masa por gravedad. Una vez que tengo ya la ecuación de esta forma, simplemente reemplazo los valores que me da el ejercicio, los que he calculado como la normal, y obtengo que el valor, en este caso de la fuerza que la persona debe hacer para subir el bloque con una aceleración de 5 metros sobre segundo, es de 262,91 newtons. Esta es la fuerza que requiere para subir entonces el bloque con una aceleración de 5 metros sobre segundo.